desde hace 18 años que los compañeros zapatistas nos dieron un ejemplo de dignidad y bueno, como agradecemos a todos estar aquí juntos celebrando una fecha tan especial y encontrarnos también pues en compañía de compañeros que vienen de distintas partes, de distintos pensamientos, de distintas luchas. Bienvenidos a todos y vamos a iniciar la sesión de esta tarde. Esta tarde también pues tenemos la participación esta noche. Desafortunadamente el compañero Pablo González Casanova, compañero don Pablo, así le decimos aquí de cariño, no solo porque nos ha legado un pensamiento crítico sobre la democracia, sino porque nos ha enseñado con su ejemplo su compromiso con los pueblos de América Latina y con los pueblos de México. Desafortunadamente esta noche tuvo problemas de salud y no nos podrá acompañar. Sin embargo, don Pablo pues envió sus palabras y voy a dar lectura a sus palabras que nos ha enviado. Posteriormente, pues daremos la palabra a los compañeros del Congreso Nacional Indígena que nos acompañan esta noche y están aquí con nosotros, y finalizaremos con las palabras del profesor Boaventura de Santos. Y finalmente tendremos una ronda de participaciones. En cada una de las participaciones tendremos una traducción de los compañeros que aquí nos acompañan. Esta traducción para nosotros es muy importante y agradecemos a todos también que nos acompañen de esta traducción, porque tenemos la compañía de compañeros celtales y tzotziles que a nosotros aquí en el CIDES y Mi Tierra también nos es muy importante que los mensajes y las palabras tan importantes que se dan en este encuentro esta noche también lleguen a los pueblos que aquí están representados. Entonces, pues damos inicio con las palabras de don Pablo. Voy a leer su ponencia. Don Pablo González Casanova nos envió una ponencia titulada "El movimiento mundial de los indignados de la tierra empezó en la selva lacandona". Si pensamos en el conocimiento y la acción de un movimiento mundial como el de los indignados, pronto advertimos que hay problemas teóricos y prácticos considerablemente distintos a los que se plantean en la academia, en los partidos y en los gobiernos. Afortunadamente, tenemos la posibilidad de enriquecer nuestro conocimiento con las preguntas que los pueblos se hacen y con las respuestas que se dan. Teorías y prácticas vienen de abajo y a la izquierda. Tienen la originalidad de criticar al poder cuando éste se siente distinto de la sociedad y cuando se separa de la sociedad. Los nuevos movimientos del pueblo
plantean una democracia que corresponda a las decisiones del pueblo y que en caso de que éste se separe del pueblo, dejará de ser democracia. Depauperados y excluidos, indignados y ocupas, formulan teorías que contienen un gran respaldo empírico. Se trata de explicaciones y generalizaciones basadas en una gran cantidad de experiencias. Se trata de conocimientos, de artes, técnicas que corresponden al saber y al saber hacer de los pueblos. Ese saber que tanto exaltara el antropólogo Andrés y en que aparece en vez en cuando del yo individualista, el nosotros tojolabal que Carlos rescatara para la filosofía de la solidaridad humana. Teorías y prácticas tienen mucho de particular y también de universal, y no exagero. Pensemos en la misma movilización de los indignados y los ocupas que luchan por otro mundo posible. Hoy escriben admirados dos profesores ingleses: la movilización es gigantesca. Nunca se habían dado una de tal magnitud y toda la movilización empezó en las junglas de Chiapas con principios de inclusión y diálogo. Vemos así que desde abajo y a la izquierda y desde las selvas tropicales surge un movimiento que no solo lucha por defender los derechos de los pueblos indios, sino por la emancipación de los seres humanos. Y ese movimiento universal y en medio de sus diferencias vive problemas parecidos. Es más, encuentra soluciones parecidas para que la creación de otro mundo y de otra cultura necesaria a la de los pueblos de los Andes se expresen como el bien vivir, en que el vivir bien en que el bien vivir de unos no dependa del mal vivir de otros. A estas aportaciones que los indios de América vienen, se añaden muchas más que corresponden a las experiencias de múltiples culturas e historias y que crean la historia universal de la lucha por la libertad, por la justicia, por la democracia, lema que levantó el movimiento zapatista y que anda por el mundo entero, no como eco, sino como las voces de un pensar y querer parecido. Y ahí están las juventudes griegas que luchan contra el tributo de la deuda externa. Están movimientos de la primavera árabe a quienes los militares no pueden transar. Están asambleas de los indignados españoles que articulan intereses vitales en el sistema que el sistema no puede satisfacer. Están los jóvenes estadounidenses que ocupan Wall Street como el poder corporativo contra el que todos luchamos, o los jóvenes chilenos que dan su vida para que no les quiten sus escuelas y universidades. En todas estas movilizaciones hay mucho de común. Todas o casi todas coinciden con lo incluyente y con lo diagonal, con lo dialogal. Y el número cada vez mayor con la idea de que el capitalismo corporativo es el origen de todos los problemas que afectan y amenazan a la humanidad. Coinciden también en que la solución es esa democracia de todos para todos y con todos que no se delega, y que algunos llaman socialismo democrático o socialismo del siglo XXI, y otros no más democracia, y que eso es mucho más, pues es una nueva forma de relacionarse con la tierra y con los seres humanos, una nueva forma de organizar la vida. Y es en medio de la riqueza y novedad de esta movilización mundial como se captan una serie de reflexiones
que vienen de abajo y a la izquierda, y cuya respuesta busca el triunfo de los indignados y de los pobres de la tierra. La riqueza de las reflexiones y llamados es enorme y exige la atención, la profundización de algunos que enuncio escuetamente y que debemos trabajar más. 1. El llamado a perder el miedo antes que nada, que el movimiento zapatista destacó como un requisito para pensar y actuar. 2. El no pensar en qué hacer, sino en cómo lo hacemos. 3. Precisar quiénes lo hacemos en las distintas circunstancias. 4. Aclarar nuestras diferencias internas con un nuevo estilo de discutir y acordar. 5. Rechazar terminantemente la lógica de la caridad y también la lógica del paternalismo, pues ambas ocultan la manipulación. Caridad y paternalismo son la cara buena de la cultura autoritaria. 6. Combinar la lucha por los derechos de los pueblos, los trabajadores y los ciudadanos con la lucha por la construcción de una sociedad alternativa en que los colectivos de los buenos gobiernos practiquen el mandar obedeciendo. Precisar con ejemplos en qué consiste la práctica del mandar obedeciendo. 7. Dar los pasos necesarios para que el proyecto emancipador sea un proyecto realmente incluyente y dé lugar a un trato respetuoso de las diferencias de raza, sexo, edad, preferencia sexual, religión, ideología, nivel educativo. 8. Redefinir los conceptos de la libertad, la igualdad, la fraternidad, la justicia, la democracia. Redefinirlos en la vida cotidiana y en el aquí y ahora. 9. Aclarar que las redes no solo son redes informáticas, aclarar que se han organizado y se van a organizar redes de colectivos y de sistemas de colectivos que permitan el predominio de las organizaciones horizontales sobre el mercado y el Estado, que estimulen la cooperación y la solidaridad frente al individualismo del mercado y que los encargados manden obedeciendo los lineamientos que las organizaciones horizontales les den y no se sientan ni por un minuto encima de ellas. Al mismo tiempo, crear organizaciones centralizadas y descentralizadas como el EZLN o como las policías de los pueblos del sureste y como las autonomías municipales. 10. Profundizar y promover los sistemas solidarios, cooperativos, con flujos e intercambios que acerquen la producción, el consumo y los servicios. Por ejemplo, la educación, salud, seguridad social. 11. Actualizar constantemente los conocimientos sobre las contradicciones en el interior de los propios movimientos emancipadores y no solo sobre las contradicciones externas. 12. Fomentar el respeto a la dignidad y a la identidad de personas y pueblos sin caer en el individualismo o en el aldeanismo y antes cultivando la emancipación universal. 13. Combatir el maniqueísmo y ese tipo de discusiones que invocan a los clásicos para comprender el aquí y el ahora e incluir sus narrativas y reflexiones en la memoria creadora de nuestras generalizaciones. 14. Reconocer que en todos los movimientos, los pueblos reconocer que en todos los grandes movimientos, los pueblos con una razón de enorme peso,
no se inclinan por una revolución violenta, sino por la ocupación pacífica y multitudinaria de la sociedad y de la tierra. 15. Pensar que el 99% de la humanidad va a ganar, y esta lucha, y que de su triunfo y de la sociedad que construya dependerá la creación ecológica de un sistema terrestre sostenible, capaz de satisfacer las demandas vitales de una población creciente que hoy sufre hambre, frío por cientos de millones, y es capaz de impedir que continúe un sistema económico-político en que la industria de guerra es el motor principal de la economía. 16. Plantear cómo se lucha y gana pacíficamente una guerra de espectro amplio, como la diseñada por el Pentágono. Si uno de los espectros es la guerra violenta y armada, podemos luchar con los otros que comprenden la guerra informática y cibernética, la guerra contra la educación, la guerra contra la cultura, la guerra económica con la deuda externa y derivados, la guerra social que deshace el tejido comunitario, familiar, de clase, la guerra ideológica y pseudocientífica neoliberal, cínica, recolonizadora y neofascista. La guerra que destruye la biosfera y la guerra que siembra el terror, acompañados de la guerra inmoral para cooptar, macrocorromper y someter a una humanidad que se rinda y que se venda. 17. Insistir en que los pobres de la tierra y quienes estamos con ellos debemos enfrentar la guerra de espectro amplio en todos los espectros pacíficos posibles, en el terreno de la educación para pensar y hacer, en el terreno de la economía de la resistencia que cuida el pan y el agua, el fogón y el techo, los servicios de salud y de seguridad, el tejido social de la familia y de la comunidad, y el de una clase trabajadora que reestructure la unión necesaria de los trabajadores regulados y desregulados, en la lucha ideológica contra las corporaciones, los líderes amarillos y las mafias que ocultan su guerra depredadora con otras guerras no menos infames, como las del terrorismo, el narcotráfico y la confusión. Y estar cada vez más consciente de que la guerra actual de intimidación y de corrupción busca sobre todo el despojo de los territorios comunales, de las parcelas campesinas, de las tierras nacionales, de los bosques y las minas, de los viveros de petróleo y de los mantos acuíferos, de los suelos y de los subsuelos, de las costas y las tierras. Y no conforme con oprimir a los pobres entre los pobres y a los habitantes de la periferia mundial, en forma cada vez más abierta, está empobreciendo a los sectores medios y privando de sus derechos y de su futuro a los jóvenes y a los niños del mundo entero. Con los indignados de la tierra hemos de enfrentar la nueva política de azúcar y del garrote, de la corrupción y de la represión macroeconómica que emplea el capitalismo corporativo con sus aliados y subordinados. Frente a sus intentos de intimidación y corrupción universal, blandiremos la moral de lucha y el coraje de los pueblos. Lo haremos conscientes de que somos cada vez más y de que serán cada vez más quien en el mundo entero luchen por lo que en 1994 solo parecía ser una rebelión indígena posmoderna y que en realidad es el principio de una movilización humana considerablemente mejor preparada para lograr
la libertad, la justicia y la democracia a la que todos aspiramos. Gracias. Malkakata Kotolik, Chiltak Vinik Ansetik. Echtaskaltik Kutuk Skop, Chiltik Pablo González Casanova, Timuk Shuyun, Italiun, Ip Kutuk Omichamela, Echetashkaltik Takoptike. Li Chitik Pablo González Casanova, Ha Hunus Kushlehal, Tas El Shuk, Oitas El Shuk, Tas Chanel, Skolta eli tzoblejetik shuk amteletik ta shich pasel tajlumaltik México shuk América Latina. Abich chanumtas banej Pablo ta shalbotik yuntas junul banomil yakil oy tzoblejetik tich amtejik yun skelel skushlejalik hech kuchaal ta muktalum árabe yobuli kerem sebetike stenokik shalok el epal ajualiletik ti Pasvanik o no tamantal epala vile. Kech no stop, tashal yun ta Estados Unidos, hoy querem sebetik yun ocupa Wall Street, tiyakilik shata amtel, yok uchal shus helik li capitalismo tijano os tak ine. Ta España li querem sebetik il enemic o capem holik, yun li ajualiletik tas lumalike. Tiyaki echun yakilik tatzomler shuk amtel yun tas pohix derechoik. Hech noshtok ta chi muktak teklumetik Grecia shuk Chile oisha tatzomler. Ta amtel kerem sebetik chanunetik hech kuchaal as lo iltaik sha volge. Skotola vitzomlejetik to halas elik shuk skan aklik yamtel skushlejal itzomler zapatistae. Echun yakil tisnopelik shuk tismelzanel uchel shuk soms baik shuk tash amtehik tajujun slumalik. Tashal yus kotola bitzom lejetiktok usitasae ha oyuk skopik yamtelik skotol vinik ansetik. Timuyukuk muchutas pasvan tamantale. Tiyobu ichbilukuk tamuk liskopike shuk timuk afbilukuke. Hech noshtok epalviniketik ansetik tas kunlejal balomil yakil tas nopik yun libokolil oita kushlejaltike has koh o hasmul li capitalismo tijano osh batem ta yonton sae shuk sobel epal tak inem. Hech noshtok tashal likusis tak shiskoltautike hala li socialismo democráticos vie pero tikusis anchal abik opto ha uchaluk oyuk hunuk somlej yobuchich pasel hunlekil chapanel. Ichel tamuk takomon shuk yobus kotol tivinik ansetike stak shak skopik lo ilik yun chich ele ush elan stak chapanel ikusitik shtunik tijujun kushlejaltik shuk tiskele shuk tiyichel tamuk likmetik balamile. Tirchanum tasvanej Pablo ta shalbotik usits antak pastik yok ucheel chkabetik yipal itzoblejetik. Hech tashal tzotzkoplal tak chuntik mantal mitak antik tak pastik mantale. Shuk yantik tigech uchela shaskel ichiltik Rosaluz ha hoy yantik tis opshkaltik chiltik Pablo tistak pasel batele. Kechlak uchel tiskushlejal chiltak zapatista o yamtelik chiltik zapatista. Tistak heltik tikusitik oy kuntik shuk tikusitik tiksuntik o kusitik tak pastik sak heltik shuk yantik teklumetik. Anoshet. Ahora voy a dar la palabra al compañero Mario que nos va a hacer favor de hacer la traducción al celtal. Molol banquil wishkit inavesh le yotikish ti akawaline
Ichaspasti la gotaniki y akaltik te bin layal te mololtik, don Pablo González Casanova, te banquiltik. Hagun banquilal te ya oskush lehal ta gilel, te bintik uti aitak ashel, te bin yaspasik, bin aitapasel, ta yantik, pamblum, yuun, te bin ay das cuenta te lumaltik, México y Hanishich baña yalotik ta América Latina. Hayuun, hayak abalinima liuk aite, mololtik, don Pablo González, ay las tachamel y yakaltik chaosh aluk te bin la yalbotik tal. Hajun nok desguane, hajun banquilal, tabaña ka gilbel binuti ay te balumilal, tabaña ka gilbel te ay tachah, te mach ayotik ta gilel skol tayel te lumaltike. Hanishich ay bayal tak ashel gokoletik, tan yanyantik pamlumetik, tabaña yalbotik ta árabes, ta keremetik achishetik, yakal sobel sbaik, yakal gilbelik bin uil, ya lebetik, ya tahtik, ya yunas koltas bastik, tas cuentas lumaltik. Yakal tak ashel hanishich ta Estados Unidos, te kerem achishetik, ya sosbaik yun ya yilik, binwan util ya lebetik sbelalil, ya tahbatik takunash, yun ya kiltik ya binwan util ya at untestik, te bin uti ay te kulehetike. Alal ya kaltike maha uknash che oshe te pamlumetike ay bayal ay akaitik ta España, ya kaitik lita miso lumaltik América Latina ta Chile, te machatik ayik ta no tas nopel bin util ya kiltik sbelalil te spacel skoltayel te lumaltike ay bayalista hachel ya yalbotik hate bin ay tapahselik aletik ine no virtal tas kahibal bin util kas pasbel teskolta yel slumal tehmololtik zapatista hayuun ha te yakah nopeltik lok etal te bin util yakah pasbeltik ta ora ini tabaña yalbotik yan ay bayal tatul te machatik ay yaka gilbelik o yaka kilbeltik te bin util ay tak ashel li tah lumaltik te bin util ay tak ashel ta yanyantik lumtik yuun te ay bayal te skulehal te machatik ay ta uts ingwanehe y hayon te bin yalbotik te ban las kahem tal te gokolile te las te ban ay te bayal kulehetike ta ban ay ulehetik te hachemtal ate gokolile hichi yalbotik te bangiltik don Pablo González Casanova. Hayun alayakaltikito hahmololtik hahbangiltik ya yalbotik te miyalas lebetik sbelalil te binutil yahtahtik taban hunash ayotik taban yakich bahtik tamuk ta tulultul ta ans, ta winik, ta keremetik, ta achishetik, ta alaletik, y ta mamaletik, tela yastahtik ates kush lehal tehlumatik. Hanish lahich, ala yahtah bahtik, y yahtzos bahtik ta pahal, yalas lehtik te yatelekil chah panel, tabanyas lehtik hanishich tes kush lehal telekil kush lehal tehlumaltik, taban pahal nash yashk opohotik, y taban pahal nash yahlebetik skolel tehlumaltike. Hani lahich yahlebetik chah pahibal tahunash tanto tahkush lehaltik como taskush lehal tehlum inaltike. Taban ayal te kush lehal das cuenta te van ay te ak etik sok te chambalametike. Hayuun te bankiltik o te noktes wane don Pablo González Casanova y ayalbotik
ayla ta chah ta yilel bin util yakaspas belikbal ta goh olgoh ta chah pal chah te bin yakaslevetix kol ta yel tehlumal tike hayun yayabo tikiltik ak alah pastik ta ya telul ak alah kistik bael ya pastik ta ya telul te bin util yayalbotik te hotike ya chuntik spasel te bin yayalbotik tal tehlumaltike halah yuun tehlumaltike ha yayalbotik tal te bin yaspastike y te hotike hotik yaspastik te atelil bin yayalbotik talel ha yuun te lia yotikito hala yaskan te pahaluk yaskol tahbastik ta tulul tul ta angst ta winik ta kerem ta acheshatik ta halaletik yaskante yaskol tahbastik yaskante yahelbe bastik te bin aykuntike yun lahich abiyah hach betital ta yetalil te bin layalte te bin las pastal te mestatike ha te bin layalbotike joko la walta piselik molo la vesh